Ahora que ya sabemos las nociones básicas de funciones, vamos a ver uno de los conceptos más complejos que aparecen relacionados con este tema. Se trata de la recursividad. Vamos a ver primero la idea como algo abstracto, luego veremos 4 ejemplos distintos en C# y aún así propondremos también 3 ejercicios distintos, por eso de que es un tema complicado. Primero la idea en sí. Se trata de que es muy habitual que el comportamiento de una función se pueda explicar a partir de la misma función con datos más sencillos. Por ejemplo, tenemos varios casos en matemáticas como el factorial. El factorial de un número es el resultado de ir multiplicando ese número y el siguiente y el siguiente y todos los que le siguen hasta llegar a 1. Así el factorial de 6 sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si pensamos cómo sería el factorial de 5, nos daremos cuenta que se parece mucho. Sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, una forma alternativa de escribir cuál es el factorial de 6 sería decir el factorial de 6 es 6 veces el factorial de 5. Eso de decir que el factorial de 6 se parece al factorial de 5 y el de 5 al de 4 y así sucesivamente, eso es dar una definición recursiva. ¿De acuerdo? Nos apoyamos en la propia función, pero con datos cada vez más sencillos hasta llegar a un caso especialmente sencillo. ¿Qué haremos para convertir eso en un programa? Pues la idea está en que eso se reflejará en una función que dentro del cuerpo de la función se llama a ella misma. Por ejemplo, el factorial de un número sería n, ese mismo número, multiplicado por el factorial del siguiente número más pequeño, de n-1. Será importante tener en cuenta que como n va a ir bajando, pasaremos del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, habrá que elegir un caso base, un caso que termine esa serie de llamadas recursivas. Por ejemplo, para el factorial podría ser el factorial de 1, que es 1, o el factorial de 0, que también es 1. Pero habrá que marcar un límite a esas llamadas recursivas. ¿Cómo quedaría eso en el caso concreto de C#? Pues tendríamos una función que devolvería un entero y que recibiría un entero. Esa función la llamaremos factorial y entonces en su cuerpo empezaríamos por mirar el caso base, el caso final que corta esa serie de llamadas recursivas, que con lo que hemos dicho puede ser por ejemplo el caso de que lleguemos al número 1. Si llegamos al 1 debemos terminar de buscar y su resultado será 1. Y luego ponemos el caso general. El caso general es para los casos que todavía no sean 1, ¿cómo los calculamos? Ya hemos dicho que la idea es que el factorial de 6 es 6 veces el factorial de 5. El factorial de 5 es 5 veces el factorial de 4. Y en general, lo que haríamos es devolver el número que nos hayan indicado multiplicado por el factorial del siguiente. Esta sería la apariencia. Vamos a ver cómo sería la secuencia de llamadas para un caso sencillo, por ejemplo para el factorial de 4. La idea está en que para calcular el factorial de 4 tendremos que calcular cuánto es 4 por el factorial de 3. Pero todavía no sabemos el factorial de 3 lo que vale. Con lo cual, lo que el ordenador hará es que ese 3 factorial queda pendiente por hora de calcular y ese 4 está obligado a guardarlo para utilizarlo más tarde. ¿Vale? Lo irá guardando en una zona de memoria que se llama la pila. El siguiente paso es comprobar cuánto es ese factorial de 3, que será 3 por el factorial de 2. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Ese 3 lo memoriza porque como no sabe cuánto es el factorial de 2, todavía no lo puede utilizar. Para el factorial de 2 se repite. No sabe cuánto es el factorial de 1, con lo cual tiene que memorizar también ese 2. Hasta que llega al caso base, que es que el factorial de 1 sí que es un valor que se sabe, es 1. Y a partir de ahí tiene que ir volviendo para atrás para utilizar todos esos datos que había dejado memorizados. Esa segunda etapa, esa vuelta atrás, es lo que se conoce como sustitución regresiva. Y entonces da los pasos en orden inverso utilizando los datos que ya ha calculado y los datos que había memorizado. Partimos de que el factorial de 1 es 1. Entonces el factorial de 2, que era 2 por el factorial de 1, ya se puede calcular. Será el producto de ese 2 que habíamos guardado por ese 1 que acabamos de obtener, será 2. El factorial 3 ahora ya también se puede calcular porque será ese 3 que había memorizado multiplicado por ese 2 que hemos obtenido hasta ahora. El factorial de 4 ocurre lo mismo, será ese 4 que habíamos memorizado multiplicado por ese 6
que era nuestro resultado hasta ahora. ¿De acuerdo? Se ve que el proceso tiene un paso inicial en el que va guardando datos intermedios y un paso final en el que va recuperando esos datos intermedios a medida que ya tiene resultados. Lo comentaremos al final, pero parece bastante evidente que esto será más lento y ocupará más memoria que usar un for. ¿Vale? Si algo lo podemos hacer con un for, en general lo haremos con un for en vez de con recursividad. Pero vamos a ver ejemplos reales. Como primer ejemplo real vamos a resolver realmente el de factorial. Tendríamos una función que, como siempre, por ahora va a empezar por la palabra static, que va a devolver un número entero, que se va a llamar factorial, y que va a recibir un dato, que va a ser el número cuyo factorial queremos calcular. Como ejemplo de uso, en main lo que haremos es simplemente escribir cuánto es, por ejemplo, el factorial de 6. ¿De acuerdo? Todavía nos dice que esa función no está lista para usar porque debería volver un entero. Si ponemos simplemente return 0, ya desaparecen los errores a falta de que completemos la lógica. Pero vamos a completar la lógica ya como deberíamos. Empezamos como siempre por pensar cuál es el caso base, hasta dónde vamos a llegar. Ese hasta dónde vamos a llegar va a ser, por ejemplo, hasta el 1, podría ser hasta el 0, pero vamos a hacer que si el número es el 1, ese caso es trivial y sabemos que el factorial va a ser 1. Pero si no estamos en el caso base, si estamos en el caso general, lo que haremos es decir que lo que tenemos que devolver es el número que nos han dicho multiplicado por el factorial del siguiente hacia abajo, del siguiente acercándonos cada vez más a este 1. Esta sería la apariencia de la función factorial escrita de forma recursiva y de un main que la usa. Vamos a comprobar que funciona correctamente. Y vemos que el resultado es 720, que es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Como segundo ejemplo, ahora vamos a calcular una potencia, un número elevado a otro. Lo podríamos hacer con un for, pero vamos a hacerlo de forma recursiva. Lo primero que tendríamos que pensar es cómo queremos que se use. Entonces, para eso podemos empezar por main. En main diríamos, quiero que me escribas la potencia de 2 elevado a 3, 2 al cubo. ¿Vale? Esta sería la forma en la que querríamos que se utilizara. Función potencia recibe una base, recibe un exponente y devuelve un número que podríamos mostrar. Pues vamos a plantearla. Igual que siempre, será static, va a devolver un número entero, se va a llamar potencia y no podemos poner base como nombre porque la palabra base es una palabra reservada. Entonces vamos a llamarlos A y B. A va a ser la base, B va a ser el exponente. Igual que siempre tenemos que distinguir cuál es el caso base y cuál es el caso general. El caso general es, si yo sé cuánto es 2 elevado a la cuarta, ¿podría calcular cuánto es 2 elevado a la quinta? ¿Vale? A partir de un caso n, en este caso n igual a 4, ¿podría calcular cuánto es n más 1? En este caso 5. La respuesta es que sí. 2 a la quinta es 2 a la cuarta multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Entonces, si a nivel matemático tengo eso claro, ya solo me toca escribirlo como función en lenguaje de programación. Entonces, lo que diría es que el caso general va a ser que me devuelva este número n, que es mi base, a, multiplicado por la base elevada al número menos 1. En este caso sería mi función potencia con esa misma base y elevada a b menos 1. ¿Vale? Esa es la idea básica de cómo escribir algo parecido a esto usando funciones. Entonces, cada vez b se irá haciendo más pequeño, con lo cual tenemos que llegar a un caso que sea el caso final, que sea nuestro caso base. Ese caso puede ser, por ejemplo, si b es igual a 0. Si b vale 0, cualquier número elevado a 0 va a ser 1. Entonces, nuestro caso base sería que si el exponente es 0, debemos devolver 1.
Y en el caso general, si tenemos algo como 2 elevado a la quinta, lo calcularemos a partir de 2 elevado a la cuarta. Es decir, lo calcularemos a partir de la potencia que tiene esa misma base y el exponente 1 menos. Vamos a comprobar si eso funciona correctamente. Y vemos que sí, que 2 al cubo nos dice que es 8. Vamos con un tercer ejemplo. En esta ocasión no vamos a usar números, sino cadenas de texto. Podríamos, por ejemplo, intentar deducir cómo se podría buscar en una cadena usando recursividad. Tendremos que pensar cuál va a ser el caso base y cuál va a ser el caso general. El caso base, el caso más sencillo posible, podría ser una cadena de longitud 1 o incluso una cadena de longitud 0. Entonces, vamos para allá. La función, como siempre, va a ser static. En este caso, va a devolver un booleano, un si existe o no existe. Vamos a llamarla, por ejemplo, contiene. Y va a tener dos parámetros. Si una cierta cadena contiene una cierta letra. Esa va a ser la apariencia de la función. Para probarla, podemos comprobar que nos diga si contiene hola una A y que nos diga también si contiene hola una B. Con lo cual lo esperable sería que de aquí escribiera true y de aquí escribiera false. Si lo hiciéramos de forma iterativa, lo contrario a la forma recursiva, simplemente usaríamos un for o un for each para ir comparando cada una de ellas. Aquí no queremos pensar el caso base. El caso base hemos dicho que podría ser, por ejemplo, una cadena vacía. Entonces, si la longitud de la cadena es 0, la respuesta está clara, no contiene lo que estamos buscando. ¿Vale? Vamos, igual que antes, a etiquetar que este es el caso base. Y ahora, el caso general, entonces, lo que debe hacer es irse acercando cada vez más a ese caso base. Como el caso base es que la cadena esté vacía, lo que iremos haciendo cada vez es comprobar una letra, por ejemplo la primera, y si no es la letra que buscamos, quitamos esa letra para que la cadena cada vez sea más corta, con lo cual se estará acercando cada vez más al caso base, que es que su longitud sea 0. Entonces podemos hacer, por ejemplo, que si en mi cadena la posición 0, la primera, es esa letra, me devuelva que sí que contiene esa letra. Y en caso contrario, deberé volver a intentar, pero en la cadena un poco más corta, en la cadena a partir de su segunda posición. Entonces diré, en caso contrario, quiero que me devuelvas si contiene de mi cadena el substring que empieza en la posición 1, que es la segunda posición, esa letra. ¿De acuerdo? Analizando con los datos de aquí abajo, lo que haría es que probaría la H. Como ve que no la contiene, miraría en la cadena hola. Vería su O. Como ve que no la contiene, pasaría a mirar en la cadena LA. Y así sucesivamente. Cada vez va quitando siempre la primera letra y si esa letra no es válida, la descarta y pasa a la subcadena que está formada por las letras que quedan a partir de ahí. ¿Vale? Vamos a comprobar si realmente nos dice que aquí sí existe, que aquí no existe. Lanzamos el programa y efectivamente tenemos true y false. La A sí que la he encontrado, la B no la he encontrado. Como cuarto ejemplo vamos a ver una función que lo que hiciera es invertir una cadena. Darle la vuelta para que, por ejemplo, una cadena como hola se convirtiera en aló. Pues, igual que antes, podemos empezar por pensar en main cómo lo usaríamos. Haríamos un writeLine que nos escribiera el resultado de invertir la palabra hola. Con lo cual vemos que tiene que recibir una cadena y tiene que devolver otra cadena que se podrá mostrar dentro del write. Entonces vamos a ir preparando el cuerpo. Será static, devolverá un string
se llamará invertir y recibe también un dato de tipo string que vamos a llamar texto. Abrimos y cerramos las llaves. Si queremos simplemente que compile, devolvemos por ejemplo una cadena vacía y ya desaparecen todos los errores. Pero no vamos a centrarnos en la lógica. Habrá que pensar por una parte cuál es el caso base. ¿Qué cadenas son triviales a la hora de invertir? Pues la idea está en que si tiene longitud 1 o tiene longitud 0, al dar la vuelta se queda exactamente como está. ¿De acuerdo? Entonces el planteamiento podría ser decir mi caso base es que si en mi texto la longitud es menor o igual que 1, puedo devolver ese mismo texto. ¿De acuerdo? Eso hace que las cadenas muy cortas ya tengamos una solución para ellas. Si las cadenas son más largas, lo que debemos hacer es ir quitando letras de algún extremo para acercarnos a ese caso base. Entonces, nuestro caso general podría ser, por ejemplo, quitar la primera letra y ponerla al final. Entonces podría ser, quiero que me devuelvas el resultado de invertir la subcadena que empieza en la segunda posición y al final de esa añadas la primera letra que le había quitado. ¿De acuerdo? Si tiene longitud 1 o 0 ya es lo mismo que si la invertimos, podemos devolver el resultado. Y si no, quitamos la primera letra y le decimos, vale, perdón, quitamos la primera letra a partir de la segunda posición. Le decimos, vale, delega en la función invertir otra vez para que lo haga a partir de la segunda posición, y luego a partir de la tercera, y luego a partir de la cuarta. Y esa primera letra que hemos quitado al llamar a la función recursiva para que se vaya acercando al caso base, la ponemos al final. Entonces, eso lo que va a hacer, vamos a poner aquí la secuencia de llamadas que habría para la palabra hola. Partiríamos de la palabra hola y lo que haría es que al resultado de invertir hola le añadiría una H al final. En la siguiente llamada lo que haría es que al resultado de invertir LA le añadiría una O. En la siguiente, al resultado de invertir la A, le añadiría una L. Y entonces cuando llega el momento de sustituir, de volver hacia atrás, tiene que la A ya sabe lo que es. Tenía una L pendiente, tenía una O pendiente, tenía una H pendiente. ¿Vale? Es más complejo que los anteriores, pero la estructura sería esa. Vamos a probarlo como siempre. Y vemos que efectivamente aparece la palabra hola escrita al revés. La duda entonces, viendo que por lo general es más difícil de programar una función de esta forma que usando un for, es ¿merece la pena? ¿Realmente es eficiente? Pues la idea es que si comparamos con la variante que usa un for, con la variante que llamaremos iterativa, una función recursiva por lo general va a ser más lenta, porque da más pasos. Además va a gastar más memoria, porque va guardando una serie de datos intermedios que luego tiene que recuperar y utilizar. Pero lo que sí que ocurre es que hay una serie de problemas muy concretos que no se pueden resolver con un for. El ejemplo más habitual es cuando tenemos una serie de decisiones que se van abriendo. Es muy habitual, por ejemplo, en teoría de juegos. Si muevo esta pieza aquí, eso puede dar lugar a 20 movimientos distintos y cada uno de ellos a otros 15 distintos y cada uno de ellos a otros 12 distintos. Entonces, esos árboles de decisión de juegos no se pueden hacer con un for. Se hacen con llamadas recursivas en las que analizo el nuevo estado del tablero a partir de posibles pequeñas variaciones. En esos casos no hay más remedio que plantearlo de forma recursiva. Como siempre terminamos con ejercicios propuestos. En este caso, como es un tema complejo, vamos a intentar hacer 3 ejercicios. El primero, parecido al que hemos hecho de la potencia, va a ser, en vez de calcular una potencia a partir de muchas multiplicaciones, calcular un producto a partir de muchas sumas. Entonces, igual que en aquel caso, tendrás que pensar cuál sería el caso base.
que multiplicación podría ser muy fácil de hacer de cabeza. Por ejemplo, multiplicar por 0, que siempre será 0. Y luego, ¿cómo te acercarías a ese caso 0 desde un caso general? Por ejemplo, si sabemos cuánto vale n multiplicado por un número, por 1004, ¿podríamos saber cuánto vale n multiplicado por 1005? La idea es que sí, en que simplemente bastaría con sumarle n una vez más. ¿Vale? Eso es lo que tienes que analizar, el cómo pasar de un caso al caso n más 1 o al revés, o del caso n al caso n menos 1. Como segundo ejercicio, 1 de cadenas. En este caso, que vea si es palíndroma. Una cadena palíndroma es la que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces, igual, tienes que pensar primero cuál es el caso base. Por ejemplo, que la cadena sea de una letra o menos. Y en ese caso sí que se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y luego tienes que pensar cómo te acercarías a ese caso de una cadena tan corta a partir de un caso general. La pista, por ejemplo, es que puede ser mirar los dos extremos. Si son distintos ya hemos terminado, pero si son iguales los descartamos y seguimos comprobando. Y como tercer ejercicio, uno más de curiosidad. La sucesión de Fibonacci parte de un primer valor que es 0 y un segundo valor que es 1. Y a partir de ahí cualquier valor posterior es la suma de los dos que le preceden. Por ejemplo, el siguiente sería 0 más 1, que es 1. El siguiente sería 1 más 1, que es 2. El siguiente 1 más 2, que es 3. Entonces se trata de que crees una función recursiva que te permita calcular cualquiera de esos términos y aprovecharlo para usarla en un main que te muestre los 20 primeros términos.